Punto clave 1. Potencial ilimitado. ¿Te has preguntado alguna vez dónde acaban tus posibilidades? ¿De qué eres realmente capaz? A menudo estamos tan ansiosos por permanecer en nuestra zona de confort que ni siquiera intentamos poner a prueba nuestro potencial. Elegimos lo conocido y esperado, robándonos la oportunidad de destacar, de ser más valientes y más libres. Acepta tu sufrimiento y utilízalo como trampolín para descubrir tu verdadero poder. La verdad es que solo utilizamos el 40% de nuestras habilidades naturales. Sorprendente, ¿verdad? Significa que aún tenemos un 60% disponible que podría cambiar radicalmente nuestras vidas. Pero, ¿es posible acceder a este poder? La experiencia de David Goggins demuestra que es posible. A pesar de las dificultades y obstáculos de su destino, consiguió no conformarse con lo que la vida le ofrecía, sino establecer sus propias reglas. No importa quién seas, la vida te presentará oportunidades similares en las que podrás demostrar que no eres común. David Goggins. Juntos descubriremos cómo encontró una fuente de energía oculta, se elevó por encima del dolor físico y se hizo imparable. ¿Preparado? Aprendamos a aprovechar nuestra mente para experimentar una vida audaz y llena de logros que la mayoría considera más allá de las posibilidades humanas. Punto clave 2. Partir de una mala situación. La vida de David Goggins no fue fácil, empezando por su infancia. Aunque su familia parecía perfectamente normal, tenía problemas. Trunis, su padre, era un hombre extremadamente violento. Era propietario de una pista de patinaje en Buffalo y de un bar encima de ella, donde obligaba a trabajar a Jackie, su mujer, y a sus 2 hijos. Cumpliendo órdenes hasta altas horas de la noche, David, entonces con 6 años, a menudo se quedaba dormido durante las clases. Pero el agotador trabajo y la falta de sueño no eran los únicos problemas. Trunis Goggins castigaba brutalmente a sus hijos y a su esposa al menor error o desobediencia. La violencia física y psicológica, el miedo y el dolor eran cotidianos. Aunque Jackie intentaba normalizar la vida de los niños, su padre siempre encontraba la forma de arruinarla. Independientemente de dónde hayas empezado, tienes el poder de cambiarlo todo. David Goggins recuerda el momento en que, tras otra brutal paliza, su madre llamó a la policía. Pero en lugar del esperado rescate, vieron cómo su padre acompañaba a los agentes de vuelta al vehículo, riéndose y quejándose de su matrimonio. Parecía que no había forma de salir de aquel infierno. Pero un día, Jackie encontró fuerzas para poner fin a la pesadilla. Tras anunciar a su marido que se marchaba, planteó a sus hijos que tomaran su propia decisión. Empacando rápidamente algo de ropa, corrieron al pueblo del sur de Indiana, donde vivían los padres de Jackie. No tenían dinero porque todas las ganancias de la pista y el bar iban a parar a la cuenta de su padre. Una vez incluso rompieron una alcancía para comprar comida y gasolina. Su vida aún no estaba despejada, pero lo más importante era escapar del diablo. David fue inscrito en otro colegio donde poco a poco comenzó a ponerse a la altura de sus compañeros. Parecía que le había llegado una racha más brillante, pero esto era solo el principio de las dificultades que le esperaban. Punto clave 3. Enfrentarse a la dura realidad y luchar. El tercer grado en un colegio nuevo fue una conmoción absoluta para David. Estudiar le resultaba extremadamente difícil, y su nueva profesora, que le gritaba por su bajo rendimiento académico, no hacía más que aumentar su estrés. Por miedo a acabar en un colegio para alumnos especiales, empezó a hacer trampas. Copiaba los deberes y en los exámenes, lo que le ayudaba a mejorar sus notas. De adolescente, David se enfrentó a otra dura realidad, el racismo. Durante un paseo con su primo, los pasajeros de una camioneta les gritaron una ofensa racista. Fue la primera vez, pero no la última, que David oyó esa palabra racista. Incluso recibió una nota con amenazas de compañeros de clase que prometían matarle. Los traumas infantiles y un entorno hostil alimentaron su desesperación y dolor. A pesar de toda la tristeza, aún tenía una esperanza. Soñaba con alistarse en las fuerzas aéreas. Formando parte de la patrulla aérea civil, ayudando como auxiliar, oyó la historia de un paracaidista que sobrevivió a heridas horribles y estuvo a punto de morir, pero volvió al trabajo. Esto le convenció de que las posibilidades humanas son ilimitadas. Sin embargo, aún le quedaba un largo camino por recorrer para alcanzar su sueño.
Tras reprobar el ASVAB, un examen estandarizado para el ejército, David supo que tenía que cambiar algo. El mañana depende de tus decisiones de hoy. Miró detenidamente su reflejo en el espejo y admitió honestamente quién era. Un chico que leía a nivel de 3er grado y hacía trampas. Pero sabía lo que quería y estaba dispuesto a trabajar. A partir de ese momento, el ritual con el espejo se convirtió en una tradición. Empezó por hacer la cama a diario y cuidar su aspecto. Después, se enfocó en estudiar y entrenar para alcanzar su sueño. Estos pasos podrían ayudarte si estás pasando por una transformación. Escribe todos tus sueños y pégalos en tu espejo. Identifica en qué fase te encuentras para alcanzar tu objetivo y determina el siguiente paso. Haz una nota distinta para cada pequeño paso y despégala del espejo después de completarlo. Punto clave 4. Nunca es demasiado tarde para reescribir tu historia. Se suponía que las Fuerzas Aéreas iban a ser un nuevo comienzo para David Goggins e hizo todo lo posible por aprovechar esa oportunidad. Se le daban muy bien las flexiones, las carreras y las sentadillas, pero uno de los cursos era todo un desafío para él, el de confianza en el agua. Durante el programa de 10 semanas, se sometió a prácticas especiales para aprender a mantener la calma en el agua en situaciones de estrés. Cada día suponía una nueva humillación en la piscina, pero él siguió luchando. Su objetivo se tambaleó cuando, durante un reconocimiento médico, descubrieron que era portador de células falciformes. Pensaron que podría aumentar su riesgo de muerte súbita relacionada con el ejercicio. David se sintió aliviado cuando se vio libre de los entrenamientos, pero los médicos revocaron su decisión permitiéndole elegir si quería continuar. Ya se había perdido la mitad de las pruebas y volver significaba empezar desde el principio. Cuando el sargento mayor le preguntó por su decisión final, David no pudo mirarle a los ojos. Se había rendido, utilizando su enfermedad como justificación para abandonar. Sal de tu zona de confort con regularidad para entrenar a tu cerebro para nuevas victorias. Tras dejar el programa, David aparcó su carrera militar y se puso a trabajar en Ecolab, desinfectando establecimientos alimentarios. Enterró su sueño de las Fuerzas Aéreas y ocultó su tristeza en el gimnasio y la comida. Su vida se desmoronaba, pero no era el final. El día en que volvió a tomar su destino en sus manos no fue diferente. Terminó su turno de noche y condujo hasta casa tras comprar su tradicional batido. Al encender la televisión, escuchó fragmentos de programas sobre los SEAL de la Marina, los más duros del mundo. Fue un momento decisivo y supo qué hacer. Tiró el batido a la basura, se puso las zapatillas y salió a correr. Era el primer paso hacia un nuevo comienzo. ¿Sabías que, durante el entrenamiento de los SEAL, David Goggins trabajó con Chris Kyle, el mejor francotirador de la historia de la Marina, autor del libro American Sniper, que se convirtió en una exitosa película protagonizada por Bradley Cooper? Punto clave 5. Llevarte al límite. Ingresar en los SEAL de la Marina fue todo un desafío. Todos los reclutadores, menos uno, lo rechazaron. Solo el suboficial Steven Shaljaw creyó en él. Para tener la oportunidad de hacer realidad su sueño, David tuvo que adelgazar 48 kilos y pasar meses preparándose para el ASVAB, que finalmente aprobó. Pero solo era el principio de un largo y agotador viaje. Los candidatos a los Navy SEAL deben pasar por pruebas especiales para demostrar su derecho a formar parte de esta unidad. La Semana del Infierno es una de ellas, y su nombre no es casual. Mientras los participantes realizan tareas aparentemente imposibles en tierra y agua, los instructores intentan doblegarlos de todas las formas posibles. David Goggins tuvo que soportar 3 semanas infernales para alcanzar su objetivo. Durante la primera contrajo una neumonía doble y su segundo intento terminó antes de tiempo debido a una rodilla dañada. Sin embargo, aprendió mucho de esta experiencia. Todo en la vida es un juego mental. David Goggins. Durante el entrenamiento de los SEAL desarrolló la táctica tomar almas, que ayuda a acceder a una segunda oportunidad. David la utilizaba en los momentos de entrenamiento más difíciles para resistir la presión mental y física de los instructores. Por ejemplo, tarareaba una canción o sonreía durante el dolor y el sufrimiento. Su objetivo no era suprimirlo o enfadar a los instructores, sino mantener el control interior. En los momentos de desesperación, recuerda tu objetivo y sigue esforzándote.
Mente blindada era su otra táctica para afrontar una situación compleja. Le ayudó a continuar durante la segunda semana infernal con una rodilla rota. Imagínate, dio las patadas necesarias en el agua, sobreponiéndose a un dolor insoportable. En ese momento, David recordó lo que ya había conseguido. Eso le permitió desviar la atención de su diálogo interno negativo e ir más allá del sufrimiento físico. Este poder mental no es solo para las competiciones o el entrenamiento. Cuando te enfrentes a obstáculos en el trabajo o en la educación, utiliza esta táctica para tomar el control sobre tus dudas. Enumera mentalmente tus logros. Visualiza cómo superaste un obstáculo concreto. Imagina todas las dificultades que puedes vencer. Te ayudará a estar preparado. Punto clave 6. Del sufrimiento a la paz interior. El ejército no fue el único entorno en el que David Goggins se puso a prueba. Para recaudar dinero para las familias de sus camaradas caídos, participó en uno de los ultramaratones más desafiantes del mundo, Badwater. Primero tuvo que enfrentarse a carreras más fáciles para conseguir un pase. Sin entrenamiento suficiente, corrió 160 kilómetros en 24 horas, casi muriendo de insuficiencia renal. ¿Cómo lo consiguió? David aplica la regla del 40% que dice que aún te queda un 60% cuando alcanzas tu capacidad máxima. Pero si abandonas las dudas, las ideas que te limitan a ti mismo y aumentas tu tolerancia al dolor, accederás a tu potencial en los momentos críticos. A lo largo de su vida, David siempre trató de ir más allá de sus habilidades. Esta idea le convirtió en un famoso ultramaratoniano y le permitió batir el récord Guinness de flexiones. No se rindió ni siquiera cuando le operaron del corazón debido a una discapacidad congénita. Es asombroso lo que pudo conseguir con un corazón que solo funcionaba a medias. Un día, su cuerpo se rebeló. No podía levantarse de la cama, le dolían todos los músculos. Los médicos no encontraban la causa y David sentía que se moría lentamente. Tumbado, exhausto, recordó su pasado y todo lo que había conseguido, pero por fin se dio cuenta de lo exigente que era consigo mismo. Reconoció en ese momento que todo lo que hacía era para ser aceptado. Su rabia y su miedo a no valer nada le impulsaban, y ahora lo veía con claridad. David Goggins había encontrado por fin la clave de su enfermedad. Tras varios años de trabajo agotador, su cuerpo necesitaba cuidados. Recordando una sesión de estiramientos durante su entrenamiento en los SEAL, empezó a hacer ejercicio. Era insoportable, pero funcionaba y devolvía la fuerza al cuerpo. Aunque todo el mundo te diga que tu sueño es imposible, pregúntate, ¿y si...? E inicia tu viaje. Tras finalizar su carrera militar, David Goggins no se detuvo. A los 43 años empezó su trayectoria profesional como bombero forestal. Sigue creyendo en lo ilimitado del potencial humano y está dispuesto a hacer lo que los demás consideran imposible. Conclusión. En el budismo existe la idea de que la vida es sufrimiento. Todos tenemos que pasar por dificultades y dolor. A veces intentamos suavizar los golpes de la vida y permanecer en nuestra zona de confort, pero esta puede convertirse en una prisión. Debes superar lo familiar y desafiarte a ti mismo para alcanzar tus sueños. Sí, es un camino lleno de dificultades que requiere trabajo duro y lucha diaria. Puede que la gente diga que tus objetivos no son realistas, pero solo tú conoces la realidad. El diálogo más importante ocurre en tu interior, y tú eres la persona que puede cambiarlo todo. Cuando tengas dudas, recuerda a David Goggins, el hombre que desarrolló su potencial. Tú puedes hacer lo mismo. Prueba esto. Reflexiona sobre tus victorias pasadas para aumentar la confianza en los obstáculos presentes. Esfuérzate más cada día, aunque solo sea un paso o un minuto extra. Conócete a ti mismo. Comprender tu por qué puede ser un poderoso motivador. En los momentos de desesperación, agradécete por las lecciones aprendidas en los caminos que ya has recorrido.